continúo con nuestra exhortación y con nuestra comunión de la palabra, tanto crística como gnóstica, en el sentido de la comprensión y del porqué o de los fundamentos de los tres factores. Terminando con el factor psicológico de la creación de los cuerpos solares, el porqué es desde el punto de vista de naturaleza. La naturaleza divina, esencialmente crística, es muy poderosa y la materia grosera físicamente corruptible no la resiste. Entonces nosotros necesitamos crear una creación incorruptible, poderosísima, noble, pura, diamantina, que contenga como un estuche luminoso al Cristo interno y a nuestro Padre. Para hacerle ese almacén o ese estuche necesitamos el traje de bodas del alma. Ese famoso Tosoma Puchicón, ese tan nombrado cuerpo solar que se conoce como Tosoma Helíaco, y ese maravilloso vehículo solar que se conoce como la transfiguración en el proceso crístico. Entonces, todos estos vehículos que Pablo llama extraordinariamente el hombre celeste, debemos fabricarlo ¿dónde? Debemos fabricarlo en el tálamo nupcial, en la cámara santa, en el lecho inagotable de fuente diamantina de la vida, donde los cuatro ríos manan leche y miel, a través del amor puro, del amor verdadero, del amor casto, de ese amor que perdona, de ese amor inagotable que comprende, de ese amor que se respeta, de ese amor que se escucha. Del amor fecundo y creador es donde surgen realmente las poderosas manifestaciones de la esencia y de la espiritualidad. Ahora bien, es necesario recordar en este punto al Kala Hamsa, que es el cisne sagrado y maravilloso del Asia, de esa dinastía, que nos recuerdan, dijéramos, la fidelidad. No puede crear cuerpos solares el infiel, tanto como hijo como como esposo o como esposa. La fidelidad es fundamental, no solamente es fundamental la castidad, sino también la fidelidad. Eso es con respecto al porqué y al fundamento de, dijéramos, el gran arcano. Ahora, hay un segundo fundamento más profundo que se relaciona con la emanación del logos a través de todos los centros magnéticos de fluctuaciones de energía para dinamizar la vida universal, que se conoce como estopinder. Es decir, del Cristo Sol emana una fuerza crística que repercute en todas las esferas celestes o en todos los corazones planetarios, llamémoslos Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, o llamémoslos desde el punto virtual Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel. Más conocidos en la Biblia como los consecradores, como los ministros de Dios. Entonces, estos seres que nosotros vemos y no vemos, y que adoramos y no adoramos, esos seres son los estopinders específicos físicamente, que no solamente en su gran vientre transforman la energía crística y solar, sino que luego la vuelven a emanar de sus propios corazones y la devuelven al logo. Por eso es que en estos momentos es trogo, autoegocrática, cósmico común. Antes era egocrática, cósmico común. ¿Por qué mencionamos esta ley? Porque este es el segundo fundamento como núcleo viviente de la transmutación metálica o de la creación de los cuerpos solares. Bueno, así es. Gracias infinitas a la audiencia, en el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, en estos instantes de necesidad, te suplicamos, divino Salvador nuestros, Jesús Salvador, que así como sanaste a tantos enfermos cuando estuviste en nuestra tierra, caminando sobre tus pasos, cuando de alguna manera nos amaste directamente, cuando tocaste los cabellos de aquellos que te suplicaban salud, bienestar, felicidad, cordura, prosperidad, amor, paz inagotable. Te rogamos que en estos instantes derrames sobre nosotros esa luz, y de esa luz
toda fuente espiritual de gozo, de fuerza, que pueda convertirse en la solución a cada uno de quienes nos escuchan y de cualquier necesitado, y colmar su corazón en paz. Que nosotros podamos buscarte, Señor, que podamos recordarte, que podamos sentir en nuestro corazón la necesidad de amarte a ti, de servirte, de ser tus hijos dignos. Fortalece nuestra esencia para que ella, fortalecida en ti, venza el yo, venza el mundo, venza la ignorancia y el dolor. Amén. Así sea. Nuevamente gracias por enésima vez a la audiencia. Con gran gozo puedo platicar con ustedes en el marco de Cantos de mi Tierra. Y continuamos con el segundo factor de la revolución de la conciencia, porque dimos aspectos importantes del primero. Recordamos que los tres factores de la revolución de la conciencia pueden ser experimentables porque son una formulación viviente para la práctica, para la humanización, para el desarrollo de nuestra propia particularidad infinita, profunda y divina. No requiere sino atención y comprensión profunda y conciencia. No necesita tiempo, no necesita una justificación, sino solamente disponerse a ello. Dani, es una herramienta para trabajar, ¿verdad que sí? Sí. Ese aspecto. Lo que quiero comentar y transmitir es que no importa que sea de tal o cual creencia. No, eso no tiene que ver ni es un requisito indispensable, sino que más bien le favorece en el nivel que usted esté de ser, desarrollarse profundamente. Entonces, ¿cuál es el fundamento del segundo factor de la revolución de la conciencia? Que es el factor morir. Este factor tiene como fundamento, a la luz del Evangelio crístico, negarte a ti mismo. Ese llamado de Jesús, niégate a ti mismo, como el primero, coge tu cruz, o el que le dijo a Nicodemo, debe nacer de nuevo, implica tanto el primer factor como el segundo factor. Ahora bien, ¿cuál en sí es el núcleo causal del segundo factor de la revolución de la conciencia y por qué? Es necesario que nosotros lo comprendamos en el estado en que nosotros estamos de sueño, de letargo, de hipnosis colectiva, porque esto es lo más problemático, esto es una tragedia, esto es casi imposible de que nosotros reconozcamos el estado en que estamos, porque el mismo estado en que estamos de dormido no nos permite despertar, porque un dormido no puede despertar. No, ¿verdad? Ni fíjate tú que una persona dice, no, tú estás dormido, la conciencia tiene dormido, se pone bravo, yo estoy despierto, yo me siento bien, y es al contrario, cuando más dormido estamos. Sí, exacto, porque estamos hablando de la conciencia, es decir, de la esencia divina que está sumergida en el yo y que está letargada por condiciones secundarias y por prioridades sociales que no son importantes, que está condicionada. Entonces, en este sentido tiene como fundamento el factor morir en los siguientes aspectos. Debemos hacer una franca diferencia entre lo que es el cuerpo, lo que es la personalidad, lo que es el yo y lo que es la esencia y lo que es el ser. El cuerpo es humano, ciertamente, desde el punto de vista cosmobiológico y orgánico. Desde el punto de vista psicológico no es humano, porque lo que funciona a nivel psicológico es el yo, que no es el cuerpo. Es decir, el cuerpo es diferente a la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Lo que es inherente al cuerpo. No hay personalidad cuando no hay cuerpo. En el sentido de funcionalidad, podríamos conceptuarla como una expersonalidad. Es decir, alguien muere, queda una expersonalidad. Alguien vive, tiene una personalidad activa. El verdadero hombre tiene varias personalidades en el sentido interno, en el sentido de cada dimensión que debe cristificar. Ahora bien, como individuo. Ahora bien, si nosotros comprendemos que no somos el cuerpo y que tampoco somos la personalidad, sino que somos mucho más profundos, entonces vamos a estudiar qué es lo que somos. ¿Seremos las emociones? No. ¿Seremos los pensamientos? No. ¿Seremos la voluntad? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros somos? Somos la esencia. Es decir, cada uno de nosotros es realmente en su esencia. Fuera de su esencia no es. Allí es donde está el sueño, allí es donde está lo trágico. Aquel que comprenda
su esencia puede humanizarse, que su esencia puede lograr desarrollar todas sus infinitas posibilidades que yacen potencialmente en su misma esencia, encontró el sendero solar y por ende comienza su trabajo psicológico a través de padecimientos voluntarios y de trabajo consciente. Perdón, Stanley. Esencia y conciencia es lo mismo, ¿verdad? Sí, en este caso sí. En este caso esencia y conciencia es lo mismo. No la conciencia de utilizar la tecnología eficazmente, no. Ni la que le hacen propaganda por ahí, no. Estamos hablando de la esencia real, crística, emanada del Logos divino para darle vida a un organismo. Todo organismo, todo átomo vive por una esencia atómica y esa esencia atómica está constituida por mónadas y esas mónadas no son más que átomos volátiles de altísimo voltaje cuya vibración fluctúa de acuerdo al contenido atómico o subatómico del logos infinito a través de las leyes. Es decir, un átomo del mundo de 48 leyes, cada átomo tiene 48 átomos del absoluto. Entonces, esto es el punto de vista científico. Bueno, Daniel, una pregunta. Es decir, que el hombre en sí es energía clarita. Pura, energía pura. Sí, energía, pero energía buena. Correcto, el hombre verdadero, porque el animal intelectual es energía manásica distorsionada. Exactamente. Sombría, confusa, dilatora, inerte. Entonces es diferente las dos cosas, pero entonces el que comprenda eso de la esencia está muy cerca de despertar. Pero aquel que se cree cuerpo está muy lejos de despertar, está sumamente dormido. Ve lo físico solamente y no es así. Sí, no, y si sueña que está despierto, si cree que sabe y todo, ese está peor, ese casi, estamos casi en la locura. Estamos casi en la locura, perdóname. Entonces, y así nos ponemos nosotros en ciertos momentos, porque nosotros no escapamos de los ataques del yo, ya sea individual o colectivo. Nosotros a veces parecemos un loco y a veces realmente lo somos. Lo que pasa es que... A un nivel. Sí, a un nivel. Entonces necesitamos transformarnos realmente. Y parecemos locos generalmente cuando estamos llenos de defectos en el sentido de violencia. Sobre todo la ira. A la ira o de lujuria o esas cosas. Ahora bien, si partimos de la esencia, sabemos que ella es en sí misma la unidad múltiple y perfecta. Y es copartícipe de esa gran unidad múltiple y perfecta que es el Logo y que es el Cristo. Pero si nosotros nos estudiamos a sí mismos, vemos que tenemos infinitas contradicciones. Y vemos que el fundamento de esas infinitas contradicciones se fundamentan en los cilindros orgánicos, es decir, en el pensamiento, es decir, en las emociones, en los sentimientos, es decir, en los instintos, en las pasiones y en nuestros hábitos, y en nuestra sexualidad y en nuestros sueños oníricos. Si vemos todos estos aspectos múltiples, cómo funciona la máquina orgánica y nuestra idiosincrasia psicológica, nos daremos cuenta que las contradicciones son infinitas y que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, que hoy compramos una cosa y mañana nos estorba. El ego, ahí está manejado por el ego. Correctamente. Correctamente, hoy queremos una persona y mañana no. Entonces aquí es donde nosotros vemos que aparece el yo en su desnudez. Entonces hemos llegado al núcleo de la psicología gnóstica, que es el ego, que es el yo. Ahora bien, fuera del gnosticismo se habla muy bonito y se dice que el ego, que el yo, tiene dos secciones.